Mis amados hermanos, a gracia y paz a cada uno de ustedes. Oramos al Señor que vamos a seguir creciendo y caminando de su mano. Hoy continuamos con esta serie de cómo estudiar tu Biblia y ya estamos en la parte final de nuestros estudios, de nuestras meditaciones y hemos llegado al punto de la aplicación, cómo aplicar la Biblia. Vimos todo el proceso del estudio, vimos todo el proceso de estudiar las palabras, de estudiar el contexto, de analizar, de orar al Señor, la importancia de cada uno de estos pasos y vemos varios tipos de literatura, varias maneras también que debemos tener en cuenta de estudiar. Vimos algo del lenguaje que Dios nos dejó también en los idiomas que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar la Biblia. Y llegamos al punto de cómo aplicar la Biblia. Cómo aplicar la Biblia. Es el punto práctico, es el punto final, es el punto culminante, donde yo he estudiado, he orado, he profundizado en la escritura y ahora queda el que le voy a dar a la iglesia, que le voy a dar a mi público, que le voy a enseñar, cuáles son las demandas que exige Dios en medio de este pasaje, qué es lo que Dios quiere que aprendamos de este pasaje, qué es lo que Dios quiere que ejecutemos de este pasaje, cuáles son los principios, las verdades que vemos allí. De manera que pensando en todo esto, vamos a sentar una base y es por qué aplicarla, ¿no? ¿Por qué aplicar la Biblia? Y básicamente que lo que tenemos es que el Evangelio lo demanda. El Evangelio demanda que sea aplicable esos principios y las verdades del Evangelio. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y tenemos las verdades del Evangelio. Versículo 2, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Notemos que es importante también entender que el Evangelio nos muestra lo que somos en Cristo, las verdades que ganamos en Cristo, la posición que disfrutamos y gozamos en Cristo. Pero también el Evangelio es imperativo que tomemos decisiones, que vivamos conforme a esa sana doctrina, conforme a ese evangelio. Por eso en las cartas paulinas tenemos los principios doctrinales, digamos el ejemplo de Efesios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Al llegar al cuarto dice, comencemos a andar de esta manera. Romanos 11 capítulos. Y llega el capítulo 12, renueva nuestra mente, Señor, y vivamos de esta manera. Así que por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces el Evangelio demanda que se viva de una manera práctica y eso es lo que también debemos estar enseñando también a otros. Segundo, porque más debemos aplicar la Biblia. La naturaleza de la Biblia lo demanda. La Biblia fue diseñada para nuestro beneficio. Estábamos leyendo en la congregación un texto de Pedro en que dice que todos los profetas de una manera nos sirvieron a nosotros dándonos a conocer todas las verdades del Evangelio. Y el apóstol Pablo también lo dice en 1 Corintios 16, que es el texto que tenemos aquí en la pantalla. Dice, más estas cosas, y hablando ahí en específico de el pueblo en el desierto y cómo se entraron en pecados, cómo Dios envió juicios sobre ellos. Dice, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nota que el Antiguo Testamento se habla en el Nuevo y dice son escritas como ejemplo. Nota que la Biblia de por sí está diseñada para nosotros. Hoy día la Biblia es viva y eficaz, la Biblia es más cortante que toda espada y hoy día, a pesar de ser un libro que fue escrito casi hace 2000 años, lo último en escribirse, hoy nos sigue hablando y sigue vigente y en una manera podemos apropiarnos de los principios que encontramos allí. Entonces, esa es la naturaleza de la Biblia. Fue escrita para llevar a la práctica también. Lo tercero es que contiene instrucciones muy generales. Contiene instrucciones muy generales. Por ejemplo,
tenemos este texto, 1 Corintios 6:19, que tanto lo hemos conocido, que tanto lo hemos mencionado. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nota que está hablando de un pecado sexual, está hablando dentro de un contexto, en 1 Corintios, a unos destinatarios en específico, pero de un principio, y es que cada creyente, en el momento en que tomamos una decisión por Cristo, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y ese principio universal es aplicable para muchas cosas. Si tú le preguntas a una persona: ¿por qué haces ejercicio? No, yo soy templo del Espíritu Santo, debo ser buen mayordomo de este cuerpo, por lo tanto yo hago ejercicio. ¿Por qué no consumes bebidas alcohólicas? ¿Por qué no fumas ciertas sustancias? Y el principio de ser templo del Espíritu Santo ayuda un montón. De manera que, como hay instrucciones que son muy generales, ¿qué es el templo del Espíritu Santo? Pues si nosotros no le explicamos a las personas cómo hacer esto, cómo vivir esto, cómo vivenciar en nuestras vidas esos principios, contestando esa pregunta: ¿cómo lo hago? Pues básicamente que vamos a tener principios generales que simplemente la gente va a quedar en su mente de: ay, no sé cómo llevar a cabo lo que se está diciendo aquí, cómo llevo a cabo esto que está mencionando la palabra. Entonces, contiene también la Biblia ejemplos de aplicación. Y notemos que, a pesar de que hay situaciones o circunstancias o aplicaciones muy generales, también hay unas que son muy específicas. Y entonces la misma Biblia nos enseña, a veces que son textos que tú estás enseñando a la congregación o a otras personas, y el mismo texto te pone ejemplos, te pone la forma práctica en que se lleva a cabo eso que Dios está demandando. Por ejemplo, una cosa general: amar al prójimo. ¿Cómo hago eso? Es la pregunta de nuestro auditorio, la pregunta de la iglesia, la pregunta de tu grupo al cual estás enseñando. Entonces vamos a la Biblia y encontramos en varios textos bíblicos cómo la misma Biblia, Dios nos enseña y nos muestra que se puede ayudar a otros. Entonces mira, vamos a presentar 7 maneras prácticas en cómo se puede ayudar a tu prójimo. Entonces, ayudar con mis recursos a un desconocido necesitado. Y tenemos la parábola del buen samaritano. Es una manera de amar al prójimo. No mostrar favoritismo despreciando al pobre. Entre una persona, tal vez de una condición más humilde, tal vez una persona, eh, tal vez, no sé, su atuendo físico no es muy agradable, pero es una persona que también se le dice: venga, bienvenido, conozca al Señor. ¿Sí? Y no simplemente a la persona que viene supremamente elegante, con bastantes recursos, que viene y se baja en su vehículo, y no mostrar ese favoritismo. Es lo que dice Santiago allí en su carta. Una más: no hacer mal al prójimo, dice Romanos capítulo 13, versículo 10. Cuarto, comer o no comer carne sacrificada a los ídolos. Nota que es una circunstancia que estaban viviendo allí y que en su momento era: es una manera de aplicar ese amor. Si yo y el apóstol Pablo estaba dispuesto a no comer, para no afectar la conciencia de los otros hermanos, pero también si estaba bien con el otro hermano y podría comer. Entonces, notemos que el principio bíblico de pensar en la conciencia de otros también es supremamente importante. Otro más: no ser como Caín. Nota lo que dice 1 Juan 3:12, que no ser como Caín, que mató a su hermano. Mira dónde lo llevó sus malos pensamientos, su envidia, su malicia, y lo llevó a ejecutar este plan malvado. Sexto, no aborrecer a mi hermano. 1 Juan capítulo 3, versículo 15 y 4:20, porque ese hermano es, si nosotros decimos amar a Dios y no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo decimos que amamos a Dios que no vemos? Dice Juan. Y punto número 7 dice: proveer para las necesidades físicas de nuestros hermanos. Si alguno ve a un hermano en necesidad y tiene cómo suplirlo, y el Señor le inquieta eso, y no lo suple, sino le dice: bueno, que le vaya bien, hermano, que el Señor le prospere, y nosotros no le suplimos, pues no estamos mostrando amor a nuestros hermanos. Entonces, otra razón más para aplicar la Biblia. ¿O por qué aplicarla? La Biblia habla de forma explícita y directa, como de forma implícita e indirecta. Entonces muchos podrían pensar: no, pues es que la Biblia está diseñada para decir absolutamente todas las situaciones, todos los casos y
todas las verdades a lo largo de todos los tiempos. Pues si fuese así, sería un libro casi que sin fin. Entonces, siempre lo que nosotros tenemos en la palabra son principios. Principios, aplicaciones de verdades, conocimiento del carácter de Dios, que nos llevan a una vida, aplicaciones prácticas. Pero nota que hay unas aplicaciones que son directas y unas aplicaciones que son indirectas. En ocasiones la iglesia de Corinto estaba viviendo una situación en específico, la iglesia de Colosas una situación en específico, la iglesia, los destinatarios de la carta de primera de Juan están viviendo una cosa en específico, y nota que Juan les escribe para un momento histórico con unas situaciones y unas aplicaciones directas, pero que para nosotros también en una manera podemos aplicar ciertas verdades que encontramos allí. Algunos podrían pensar, ay no, pues que la Biblia no habla del aborto. Ah, es que la Biblia no habla de fumar marihuana. Ah, es que la Biblia no habla de tatuajes. Ah, es que la Biblia no habla... Pero lo que sí debemos es deducir cuáles son los principios que encontramos en la escritura y cómo aplicarlos a nuestra vida práctica. Entonces, eso es algo que nos va a ayudar entendiendo la naturaleza de la Biblia misma. Entonces, pues también es importante, o por qué aplicar la Biblia, es por los inevitables cambios de tiempo y la cultura lo demandan. Entonces la Biblia no va a decir no te cueles en el transporte público. La Biblia no va a decir no te hagas tatuajes de, no sé, de ciertos animales. No fumes sustancias psicoactivas. No, no vamos a encontrar eso. ¿Por qué? Porque son cosas que no se evidenciaron en el momento en que la Biblia fue escrita. Son cosas que estamos viviendo en nuestros tiempos hoy día. Por eso es supremamente importante encontrar las verdades, los principios bíblicos y así poderlos llevar a nuestro contexto y aplicar la palabra. Entonces, esas son las razones que encontramos de por qué. Ahora, ¿cómo? Entonces tú me dices, ay, ¿cómo llevo a cabo? Después de haber estudiado, después de haber profundizado, entonces, ¿qué es el procedimiento a seguir? Lo primero, hay que buscar el significado histórico o específico del texto en su contexto. ¿Eso qué quiere decir? Que sepas qué significó en la audiencia original, si es una carta en los destinatarios, si es un texto histórico, qué es lo que estaba pasando en ese momento, cuál es el escenario, cuál es el argumento, qué es lo que nos enseña esto acerca de Dios. Y, y es todo lo que ya hemos visto en la serie de videos anteriores de cómo estudiar la Biblia, todas las cosas de estudio de palabras, el estudio dependiendo también del género literario. Y nota que no debemos apresurarnos a aplicar el texto. A veces estamos leyendo un pasaje y entonces el pasaje habla de, ay, entonces el amor. Y es que este amor debe ser de esta manera y debe ser expresado de esta manera, pero el amor que está expresando ahí tal vez sea un amor fraterno, es un amor, no sé, en medio de la angustia. Pero si nosotros simplemente nos detenemos en una palabra y algún mal hábito de los predicadores es tomar esa palabra y se desvió y tal vez cogió toda la concordancia y visitó todos los pasajes que hablan del amor, pero no hablo del amor que debía expresarse dentro de ese contexto. Entonces, no hay que detenernos o apresurarnos mejor a de una vez aplicar, 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 ¿no? Entonces debemos hacer todo el ejercicio, todo el estudio de las palabras, todo el estudio dentro de analizando el contexto, el estudio gramatical, encontrar lo que verdaderamente estaba pasando ahí, y ahí sí. Después de orar también es un ejercicio espiritual, después de encontrar ese significado en específico, pues si nos encontramos allá con algo mucho más general. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Dice, busca el significado transhistórico, o sea, que trasciende en los tiempos, trasciende en la historia o general del texto en todos los contextos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el principio bíblico que encuentro en este pasaje que aplica en este tiempo hoy día y que aplicaría en 1000 años después si la iglesia continúa? ¿Qué verdades generales me enseña sobre Dios, sobre el ser humano, sobre la vida, sobre el pecado? ¿Cuáles serían los principios bíblicos que encontramos aquí? Entonces podemos tener una historia, ¿no? Un texto histórico de José. Está en medio de la cárcel y dice el texto bíblico que Jehová estaba con él.
Entonces, ¿qué es lo que aprendemos ahí? Ah, no, mira, Dios es un Dios que está en todo lugar, Dios está con los que le temen. Encontramos el principio fundamental. Y entonces ahora, ay, ¿cómo lo llevamos a nuestra situación práctica? Yo no soy José, yo no estoy en la misma situación de José, pero ¿cómo lo explico a la iglesia? Entonces ya una vez teniendo lo que Dios está diciendo, cuál es el significado general, lo llevo a aplicaciones específicas dentro de nuestro contexto, pero ojo, ojo, con los principios, con las verdades que nos dice Dios en ese texto bíblico. Entonces debemos analizar pues nuestra situación, debemos interpretar la iglesia, qué es lo que está viviendo la iglesia, interpretar también nuestro mundo, qué es lo que está viviendo nuestra sociedad hoy día y cómo se aplica el principio que vemos en el texto bíblico. Esos son los tres pasos que vamos a tener en cuenta y vamos a hacer un par de ejemplos en nuestro próximo video. Espero que nos sigan, que nos esperen también y bueno, nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Espero que estos videos sean de edificación para ustedes y nos vemos en la próxima. Chao, chao.